¿Y si la historia que conoces sobre Jesús estuviera incompleta? ¿Y si, durante siglos, te contaron solo una parte cuidadosamente seleccionada? Hoy vamos a entrar en una de las preguntas más explosivas, impactantes y profundamente espirituales de la historia cristiana. ¿Tuvo Jesús hijos? ¿Dejó un linaje? ¿Por qué la Iglesia eligió silenciar este tema durante tanto tiempo? Este video no es para escépticos casuales ni para religiosos cómodos. Es para buscadores, para los que sienten que hay más detrás del velo. Vamos a escarbar archivos antiguos, evangelios olvidados, concilios estratégicos y enseñanzas que nunca llegaron al púlpito. Y te advierto, lo que vamos a revelar puede cambiar para siempre la forma en que entiendes la fe, la Biblia y al propio Jesús. Y si has llegado aquí, no es por casualidad. Dios te trajo porque quiere abrirte los ojos. Pero te pido algo importante. Mucha gente que ve nuestros videos aún no está suscrita al canal. Así que si amas la verdad, si crees en el poder transformador de la palabra y si quieres seguir recibiendo revelaciones profundas como esta, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. No te pierdas lo que el Espíritu está por revelar. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy no solo puede responder una pregunta milenaria, puede redefinir tu identidad espiritual por completo. Hay preguntas que no nacen de la curiosidad, sino del espíritu. Preguntas que, cuando se hacen, sacuden estructuras, incomodan concilios, hacen temblar dogmas cuidadosamente construidos por siglos. Y esta es una de ellas. ¿Qué pasaría si el mayor secreto de la fe cristiana no se mantuviera en el cielo, sino caminara entre nosotros, escondido en la carne y la sangre de los descendientes de Jesús? Muchos han calificado esta pregunta de herejía, de blasfemia, de provocación, pero para quienes tienen oídos afinados por el Espíritu y no por el miedo institucional, hay algo que resuena con fuerza en esta interrogante, porque lo que está en juego aquí no es solo una historia alternativa, es la posibilidad de ver al Salvador de forma más completa, más cercana, más viva. Este silencio, que ha durado siglos, no es inocente. Mientras se levantaban templos, se reunían concilios, se establecían dogmas y se solidificaban estructuras religiosas, una duda permanecía enterrada bajo capas de teología sistemática. ¿Tuvo Jesús hijos? Y si los tuvo, ¿dónde están ahora? ¿Qué significaría eso para la fe cristiana? ¿Podría seguir siendo nuestro Redentor, alguien que también vivió plenamente como hombre, incluyendo vínculos familiares? Es más cómodo pensar en un Jesús etéreo, místico, desapegado de la experiencia humana. Pero el Jesús de los Evangelios no vivió flotando sobre la tierra, caminó sobre ella, lloró, se indignó, amó, abrazó. Vivió como un hombre, y esa es precisamente la base del escándalo. Porque cuando uno comienza a leer los evangelios sin filtros dogmáticos, nota algo. Hay mucho que se dice, y mucho más que se calla. Jesús aparece siempre rodeado de discípulos, multitudes, mujeres fieles, sana, enseña, intercede, confronta, pero en ningún momento se habla de su vida matrimonial o familiar, y esa omisión no puede ser simplemente ignorada. ¿Por qué este aspecto fue silenciado con tanto cuidado? ¿Es una ausencia casual o un ocultamiento estratégico? ¿Fue una protección espiritual, como algunos alegan, o un intento humano de preservar una imagen que favoreciera ciertas estructuras religiosas? Es aquí donde el silencio se vuelve más elocuente que 1000 palabras, porque el hecho de que no se mencione una esposa o hijos no significa que no existieron. Simplemente los evangelistas no lo consideraron parte del enfoque teológico que estaban transmitiendo. Juan mismo lo deja claro cuando dice, y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si
se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan 21:25. Es decir, los evangelios no lo cuentan todo. Fueron escritos con intención, con propósito y también, posiblemente, con censura impuesta por el contexto de la época. Y eso es lo que este video quiere exponer. No una teoría descabellada, sino una posibilidad ignorada. Un eco que ha sido suprimido por siglos, pero que sigue vibrando en el corazón de aquellos que buscan la verdad. Más allá de la tradición, no buscamos destruir la fe, sino profundizarla. No buscamos reemplazar a Jesús por una nueva figura, sino descubrir todo lo que Él fue. Porque si tuvo descendencia, no deja de ser el Hijo de Dios, pero si negamos su humanidad, negamos también el poder de su encarnación. Y tal vez sea justamente eso lo que muchas instituciones temieron durante siglos. Pero hoy ya no podemos callar, porque el silencio ya no protege. Ahora el silencio grita. Cuando se habla del Jesús histórico, muchos piensan que ya todo fue dicho, todo fue revelado. Pero eso está lejos de ser verdad. Porque mientras se erigían grandes catedrales y se definían los pilares del cristianismo institucional, otro proceso ocurría en paralelo: la edición cuidadosa de la historia. Una edición silenciosa, estratégica, teológica y también política. Se eligió qué debía recordarse y qué debía olvidarse, qué se debía predicar y qué debía callarse. Así se construyó una narrativa poderosa, hermosa en muchos aspectos, pero incompleta. Y en esa versión oficial, muchas páginas fueron arrancadas de los archivos sagrados antes de que llegaran a nosotros. Este no es un juicio contra la Iglesia, es un llamado a despertar. Porque si Jesús fue verdaderamente Dios hecho carne, ¿por qué tendría que ser ocultada su humanidad más íntima? ¿No es acaso esa humanidad la que nos permite identificarnos con Él? Los primeros seguidores de Jesús, hombres y mujeres sencillos, profundamente espirituales, lo conocieron como un maestro accesible, amoroso, apasionado por la justicia y el reino. Lo vieron reír, llorar, enojarse, abrazar. Lo escucharon hablar con ternura y también con autoridad. No lo adoraron como un ídolo, sino que lo siguieron como un hombre lleno de Dios. Y si hubo más que eso, pero fue silenciado. Imagina manuscritos quemados, nombres borrados, palabras eliminadas por editores de concilios. No es imaginación vacía. Hay evidencia histórica. Sabemos que en los primeros siglos circularon muchos más evangelios que los 4 aceptados por el canon. Sabemos que existieron cartas, escritos, visiones y relatos que fueron tachados de herejía no por su falsedad, sino por su diferencia. Textos como el Evangelio de María, el de Tomás, el de Felipe y otros tantos fueron descartados, algunos incluso condenados. ¿Por qué? Porque mostraban a un Jesús demasiado humano, a veces cercano a una mujer en particular, a veces rodeado de discípulos que no encajaban en el modelo que Roma quería establecer. Y es aquí donde la historia se vuelve incómoda, porque si lo que fue excluido decía algo que no coincidía con la teología oficial, ¿no deberíamos al menos investigarlo? No para sustituir la Biblia, sino para ampliar nuestra comprensión. ¿Quién decidió que era digno de ser recordado? ¿Con qué criterio? ¿Qué motivaciones había detrás de los concilios? El concilio de Nicea, por ejemplo, no solo definió dogmas, también impuso una estructura de pensamiento. Y con ello, lo que se salía de la línea fue borrado, literalmente. Pero hoy, con los archivos descubiertos, las piezas del rompecabezas comienzan a emerger otra vez. Esta historia oculta de Jesús no se trata de una conspiración barata, se trata de una búsqueda legítima.
porque no hay fe sin verdad. Y si parte de la verdad fue enterrada por temor, por control o por dogma, entonces es tiempo de desenterrarla, no con arrogancia, sino con humildad, con oración, con discernimiento. Este no es un viaje para escandalizar, sino para madurar espiritualmente, porque al final, conocer al Jesús completo, el que enseñaba con autoridad, pero también el que amaba como hombre, puede ser la clave para que tú mismo te reconectes con la verdad que transforma vidas. Y aún hay mucho más que explorar. Cuando uno se atreve a mirar más allá de los evangelios canónicos, el nombre de María Magdalena comienza a brillar con una intensidad inesperada, no como una simple seguidora, sino como una figura central, firme, presente, imprescindible. Ella fue testigo de la crucifixión, del entierro y, más que nada, fue la primera en ver a Jesús resucitado. Eso no es menor. De hecho, es enorme. En un contexto patriarcal como el del siglo I, que una mujer haya recibido la primera aparición del Cristo resucitado es algo que no puede ni debe pasar desapercibido. Y sin embargo, así fue. Por siglos su rol fue minimizado, su imagen distorsionada, su memoria borrada intencionalmente. ¿Quién fue realmente María Magdalena? La tradición medieval, no las escrituras, la convirtió en prostituta arrepentida. Pero eso no está en la Biblia. Fue una etiqueta puesta siglos después, desde el púlpito, con el fin de reubicar su imagen y diluir su protagonismo. Pero los evangelios apócrifos la muestran de otra manera. En el evangelio de Felipe, por ejemplo, se la llama compañera de Jesús. Y el término griego usado ahí, koinonos, no es casual. Es una palabra que puede referirse a una relación íntima, incluso matrimonial. ¿Por qué entonces fue borrada esa dimensión de su historia? ¿Qué peligro representaba su cercanía con Jesús para la teología oficial? En el Evangelio de María, otro texto marginado, ella recibe una revelación directa del Maestro, una visión espiritual que desconcierta a los otros discípulos. Pedro incluso expresa celos. Le cuesta aceptar que una mujer haya sido escogida para recibir palabras que a él le fueron negadas. ¿Acaso no hemos vivido eso mismo por siglos? Hombres decidiendo qué mujeres pueden o no pueden nacer dentro del reino. Archivos espirituales borrados no por ser falsos, sino por romper las estructuras patriarcales. Y si María fue la portadora de algo más grande, ¿no estamos aún a tiempo de restaurar lo que se le quitó? Los textos gnósticos, encontrados en Nag Hammadi en 1945, cambiaron mucho. No porque reemplazaran la Biblia, sino porque demostraron que había más diversidad espiritual en los primeros siglos de lo que nos contaron. Que la figura de María Magdalena fue combatida porque era poderosa. No poderosa por sí misma, sino por el vínculo que tenía con Jesús. Y si Jesús la honró, ¿por qué la Iglesia la ocultó? Tal vez porque admitir esa cercanía hubiera obligado a admitir que Jesús no era solo maestro, sino también compañero, no solo espíritu, sino hombre con vínculos reales, humanos, afectivos, y eso lo cambia todo. Hoy el Espíritu Santo está restaurando lo que fue robado, y entre esas piezas, la figura de María Magdalena resurge con dignidad, no como objeto de escándalo, sino como símbolo de una verdad que fue silenciada. Ella representa la parte de la historia que fue rasgada, pero no destruida. Y cada vez que alguien se atreve a mirar más allá, su testimonio espiritual vuelve a hablar. Porque tal vez en su historia está también reflejada la historia de la Iglesia, llamada a ser la novia, pero mantenida en el margen. Es tiempo de devolverle su lugar, y con ello redescubrir una parte perdida del verdadero Jesús.
para entender si Jesús pudo haber tenido esposa o hijos. No basta con mirar los evangelios desde nuestra perspectiva moderna. Es necesario viajar en el tiempo y sumergirse en el contexto cultural donde él vivió, la Palestina del siglo I, dentro de una comunidad judía profundamente arraigada en las tradiciones patriarcales. Allí, el matrimonio no era solo una opción de vida, era una expectativa espiritual y social. Un hombre judío adulto, especialmente un maestro de la ley o rabino, debía casarse. Era visto como una forma de honrar a Dios y perpetuar el linaje. Permanecer soltero era raro. De hecho, se consideraba una anomalía, excepto entre ciertos grupos muy específicos, como los esenios. Ahora bien, Jesús no era un esenio. Él no vivía aislado en cuevas, ni rechazaba el contacto social. Todo lo contrario, caminaba entre el pueblo, compartía comidas con publicanos y pecadores, asistía a bodas, enseñaba en sinagogas y se mezclaba con todo tipo de personas. Fue llamado rabino, una distinción que, según las costumbres de la época, se otorgaba usualmente a hombres casados y respetados dentro de la comunidad. ¿Y cómo es que nadie, ni siquiera sus enemigos, que lo atacaban por todo, lo acusó de escándalo por ser soltero? Si no estar casado era tan inusual, ¿por qué el silencio sobre este punto? Esto nos lleva a un dilema intrigante. O Jesús fue efectivamente casado, y su estado civil fue considerado tan normal para la época que no mereció mención, o fue célibe por un llamado divino único, y todos simplemente lo aceptaron sin cuestionarlo, lo cual sería muy extraño dentro de la cultura judía tradicional. Ambas posibilidades son válidas, pero ninguna puede afirmarse sin reflexión. Lo que no se puede hacer es ignorar el contexto. Jesús no vivió en un vacío cultural. Él nació, creció y se desarrolló dentro de un pueblo con reglas claras, donde el matrimonio era parte del diseño de Dios para el hombre. Además, si analizamos los evangelios con atención, vemos que Jesús usó muchas analogías tomadas del ritual matrimonial judío. Palabras como volveré por ustedes, prepararé morada, nadie sabe el día ni la hora. Todas son expresiones que se usaban en las bodas hebreas. ¿Es coincidencia? Tal vez. ¿O es una señal de que su relación con la humanidad, representada en la iglesia como su novia, tiene un eco real en su experiencia personal como varón judío? Si Jesús hablaba en lenguaje nupcial, ¿era solo simbólico o reflejaba también vivencias concretas? Preguntar esto no es herejía, es honestidad espiritual, porque Jesús mismo nos enseñó a leer las Escrituras no solo por lo que dicen, sino por lo que revelan. Y si hay algo que este análisis revela, es que la figura de Jesús ha sido descontextualizada por siglos. Se lo sacó de su pueblo, de su cultura, de su humanidad. Pero el verdadero poder del Evangelio está justamente en que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros como uno de nosotros. ¿Era Jesús una excepción a la regla del matrimonio en su cultura? Tal vez. Pero, para saberlo, debemos seguir escarbando, preguntando, discerniendo, porque detrás de esa pregunta puede esconderse una verdad mayor. Durante siglos, los llamados evangelios apócrifos han sido marginados, calificados de herejía, tratados como relatos sospechosos o irrelevantes. Pero ¿qué pasaría si en realidad guardaran piezas claves del rompecabezas que la historia oficial decidió no mostrar? Documentos como el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Tomás o el Evangelio de María no fueron escritos por enemigos de la fe, sino por creyentes de los primeros siglos que tenían una visión diferente de Jesús, una visión más cercana, más simbólica y a veces más humana. En muchos de estos textos,
Se encuentran referencias a relaciones íntimas, a enseñanzas privadas, a vínculos que no encajan del todo con la imagen celestializada del Cristo institucional. Uno de los textos más discutidos es el Evangelio de Felipe, donde se dice que Jesús amaba a María Magdalena más que a los demás discípulos y que solía besarla. El texto original está parcialmente dañado, pero la intención del pasaje es clara: destacar una relación especial. En la mentalidad hebrea y grecorromana de la época, ese tipo de cercanía no era casual ni meramente platónica. Por eso, muchos estudiosos han sugerido que lo que se menciona ahí no es solo una metáfora espiritual, sino la huella de un vínculo real. Y si los editores del canon suprimieron estas referencias precisamente porque tocaban una parte de Jesús que ellos querían mantener en la sombra, los evangelios apócrifos, lejos de ser invención moderna, son textos antiguos. Algunos de ellos datan del mismo siglo que los canónicos. Fueron encontrados en sitios arqueológicos como Nag Hammadi, cuidadosamente preservados en vasijas de barro, ocultos del poder imperial y eclesiástico. ¿Por qué ocultarlos? Porque hablaban de un Cristo con carne y emociones. Un Cristo que podía haber vivido no solo para enseñar y morir, sino también para amar y dejar una descendencia. Ese linaje de existir cambiaría para siempre nuestra comprensión de su legado. Ya no veríamos a Jesús solo como Salvador, sino también como antepasado, y eso incomoda. Por supuesto, no todo lo que dicen estos textos debe aceptarse sin filtro. Tampoco se trata de reemplazar los evangelios tradicionales, pero ignorarlos completamente sería un error, porque en ellos hay voces que aún susurran desde los márgenes, voces que fueron apagadas por concilios, pero no por el Espíritu. Voces que, como la de María, siguen proclamando que vieron al Maestro, que escucharon palabras que otros no recibieron. Voces que nos obligan a volver a la oración, al discernimiento, a la humildad de decir: Señor, ¿qué más quieres mostrarme? Si Jesús realmente tuvo un linaje biológico, como algunos de estos textos sugieren, entonces su encarnación no fue solo un acto puntual, sino una siembra eterna. Tal vez no solo vino a morir por nuestros pecados, sino también a dejar una línea humana que manifestara su herencia en la tierra. Puede que nunca sepamos con certeza si eso fue así. Pero lo que sí sabemos es que la historia no fue contada en su totalidad, y los evangelios apócrifos, por más incómodos que sean, siguen ahí, resistiendo el olvido, como un eco que llama a quien tiene oídos para oír. Y ahora vamos hacia las estructuras que decidieron quién tenía derecho a hablar y quién debía ser silenciado. Muchos creen que la Biblia que hoy tenemos descendió intacta del cielo, sin intervención humana. Pero esa idea, aunque reconfortante, no es del todo cierta. La formación del canon bíblico fue un proceso largo, conflictivo y profundamente influenciado por decisiones políticas y religiosas. Durante los primeros siglos del cristianismo, existía una enorme diversidad de escritos, enseñanzas y líneas teológicas. Algunos textos hablaban de un Jesús divino y celestial, otros de un Jesús más humano, cercano, lleno de emociones y vínculos. Fue entonces que los concilios comenzaron a reunirse, especialmente tras la conversión del emperador Constantino en el siglo IV, cuando el cristianismo pasó de ser perseguido a ser oficial. En el concilio de Nicea, 325 d.C., y más adelante en otros como el de Cartago o Éfeso, se tomó la decisión de seleccionar qué evangelios, cartas y textos serían considerados inspirados y cuáles serían condenados como heréticos. Esta selección no fue guiada únicamente por revelación espiritual, sino también por conveniencia política. Había que unificar la doctrina,
Había que consolidar poder, y cualquier texto que contradijera la imagen idealizada del Mesías célibe, inmaculado y separado de los asuntos de la carne, fue descartado. Así fue como muchos evangelios desaparecieron y junto con ellos posibles pistas sobre el linaje de Jesús. ¿Y qué pasa cuando las instituciones deciden qué verdades se pueden saber y cuáles no? Se crea una fe controlada, una narrativa blindada que no tolera cuestionamientos. Se venera más la estructura que al espíritu, y así, con el tiempo, se pierde sensibilidad para lo que Dios quiere revelar hoy. El miedo a una verdad que pueda desestabilizar los dogmas llevó a la censura. Pero el Espíritu Santo no puede ser censurado. Él sigue hablando. Y cuando el poder humano intenta callar su voz, Él levanta otras, profetas, investigadores, hombres y mujeres con hambre de lo eterno. Porque cuando la religión se acomoda, la revelación se mueve. La pregunta es, ¿tenemos el valor de volver a mirar esos textos descartados? ¿Estamos listos para reconocer que hubo manos humanas en la edición de nuestra doctrina? Esto no significa que la Escritura esté corrompida, sino que la forma en que la interpretamos fue moldeada por siglos de control institucional. Y si el Espíritu está soplando de nuevo sobre los archivos antiguos, es porque hay verdades que necesitan resurgir, no para confundir, sino para sanar, no para destruir la fe, sino para renovarla, porque la verdad no se debilita en preguntas, al contrario, se purifica. Tal vez Jesús no fue censurado, pero sí editado. Su figura fue encajonada en una imagen demasiado perfecta para parecer humana, y al hacerlo, muchos perdieron la oportunidad de conocerlo de verdad. Pero el velo está cayendo, y a medida que más corazones se despiertan, más claro se vuelve. Lo que fue silenciado por miedo, hoy está siendo restaurado por amor. Sigamos adelante. Aún hay revelaciones que esperan ser descubiertas. Cuando se habla de linaje, muchos piensan únicamente en herencia biológica, pero Jesús vino a establecer una herencia mucho más poderosa que la genética, vino a formar un linaje espiritual. Y aunque no sepamos si tuvo descendencia según la carne, lo que sí es seguro, y las Escrituras lo gritan desde Génesis hasta Apocalipsis, es que vino a generar hijos por el Espíritu. No se trató solo de una misión redentora, sino de una siembra. Él no vino a fundar una religión, vino a levantar una familia, y esa familia se llama Iglesia. Pero no la iglesia institucional, la iglesia como novia, como cuerpo vivo, como linaje eterno nacido del costado abierto del Mesías. Efesios 1:5 dice que fuimos predestinados para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo, no nacidos de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Ese es el verdadero linaje de Jesús, uno que no depende de ADN, sino de redención, uno que no se hereda por sangre humana, sino por la sangre derramada en la cruz. En Apocalipsis 19:7 se nos habla de las bodas del Cordero, del día en que la novia, la iglesia, estará lista, adornada y vestida de lino fino. Y esta imagen nupcial no es simbólica por conveniencia. Es la culminación del propósito eterno de Dios. Desde el principio de la Biblia hasta el final, vemos este patrón, un compromiso divino con una humanidad caída que, redimida, es transformada en esposa fiel. Israel fue llamada la esposa infiel. La iglesia es llamada la novia pura. Y Jesús, el novio que viene. Todo apunta a una relación de amor, pacto y herencia. Así que cuando preguntamos si Jesús dejó un linaje, la respuesta es sí, pero no como muchos imaginan. Su herencia es espiritual, eterna, indestructible. Está compuesta por todos aquellos que han nacido de nuevo.
que viven por fe y que llevan su nombre grabado en el alma. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque entender que somos parte del linaje del Cordero nos posiciona de forma diferente en la vida espiritual. Ya no oramos como esclavos, sino como hijos. Ya no servimos por miedo, sino por amor. Ya no caminamos perdidos, sino comprometidos. Porque una novia no es una visitante ocasional, es alguien que espera, que se prepara, que anhela el regreso de su amado. Ser parte de la novia de Cristo es ser parte del verdadero linaje. Y ese linaje no está escondido en una genealogía perdida, sino escrito en los cielos, sellado por el Espíritu Santo. Así que, si el mundo entero busca respuestas sobre una posible descendencia carnal de Jesús, tú ya tienes la revelación más poderosa. Tú eres parte de su herencia, tú eres el fruto de su dolor, de su amor, de su sacrificio. Tú no eres un creyente más, eres parte de la novia que se está levantando, y como tal, estás llamado a vivir en santidad, en pasión, en expectativa, porque el novio viene, y viene por una novia despierta, y esto nos lleva a una reflexión más profunda aún. ¿Estamos viviendo como hijos verdaderos o solo como creyentes distantes? Ser llamado hijo de Dios no es una metáfora poética ni una etiqueta religiosa. Es una realidad espiritual profunda, transformadora y muchas veces olvidada. Jesús no murió solo para perdonar tus pecados. Él murió para darte un nuevo nombre, una nueva posición, una nueva naturaleza. El Evangelio de Juan lo deja claro desde el principio. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. No siervos, no simpatizantes, no creyentes ocasionales, hijos. Y con esa palabra, el cielo establece una identidad que no depende de obras, sino de adopción. El problema es que muchos cristianos caminan como huérfanos. Hablan de Dios, cantan a Dios, pero no se relacionan con Él como Padre. Viven tratando de ganarse su favor, como si aún estuvieran bajo la ley. Pero un hijo no ruega por un lugar en la mesa. Un hijo se sienta. Un hijo no mendiga amor. Lo recibe. Y esa es la gran diferencia entre religión y relación. La religión forma esclavos temerosos. El Espíritu forma hijos confiados. Romanos 8:15. Lo dice con claridad. No habéis recibido el espíritu de esclavitud, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y aquí es donde se conecta con todo lo que hemos visto hasta ahora. Tal vez Jesús no dejó un linaje biológico, aunque la posibilidad sigue abierta, pero dejó algo infinitamente más poderoso, una generación espiritual que lleva su ADN eterno. Y tú, que estás leyendo o escuchando esto, fuiste llamado a ser parte de esa generación, no como un número más, no como una oveja más del rebaño, sino como hijo legítimo, portador de su gloria, heredero de su reino. Pero eso requiere más que un credo, requiere transformación, porque un hijo refleja a su padre. Entonces, la gran pregunta no es si Jesús tuvo hijos naturales. La pregunta es, ¿estás viviendo como hijo espiritual? Se nota en tu carácter, en tus decisiones, en tu forma de amar, perdonar y obedecer. Porque el título sin identidad es solo religión vacía. Pero cuando entiendes lo que significa ser engendrado por el Espíritu, todo cambia. Cambia tu oración, cambia tu propósito, cambia tu forma de ver el mundo. Ya no compites, no te comparas, no necesitas impresionar a nadie. Eres amado, aceptado, afirmado, y eso te da una fuerza que el infierno no puede romper. Por eso, más que buscar linajes en la historia, Dios está buscando hijos en el presente, no aquellos que dicen Señor, Señor, sino los que viven como Él vivió. Hijos que reflejan el corazón del Padre, que viven guiados por el
Espíritu, que entienden que su identidad no depende del pasado ni del entorno, sino del cielo. Y si tú eres uno de esos, es hora de caminar como tal, no solo creyendo, sino encarnando esa verdad, porque el mundo no necesita más religión, necesita ver hijos verdaderos que viven como herederos del reino, y de eso hablaremos en el próximo paso. En cada generación, Dios levanta un llamado que despierta a los dormidos. No es un llamado religioso, ni emocional, ni teórico. Es un clamor del Espíritu a aquellos que han olvidado quiénes son, a aquellos que se han acostumbrado a vivir como creyentes pasivos, pero que fueron creados para ser hijos activos, herederos conscientes, embajadores del reino. Hoy, esa voz sigue resonando. ¿Estás viviendo como hijo o simplemente asistiendo a la fe como un espectador más? Porque hay una gran diferencia entre saber que eres hijo y vivir como tal. Y esa diferencia puede cambiar tu destino espiritual. Muchos cristianos cargan con un espíritu de orfandad sin saberlo. Se sienten solos, abandonados, inseguros. Viven intentando ganarse el amor de Dios con obras, méritos, esfuerzos. Pero Jesús ya pagó el precio. No necesitas ganarte el amor del Padre, ya te pertenece. El problema es que si no entiendes tu identidad, vivirás buscando aprobación en lugares equivocados. Un hijo que no sabe que es hijo se comporta como esclavo. Se conforma con migajas, teme al castigo, se esconde cuando falla, pero un hijo que ha despertado a su verdadera identidad se levanta, regresa, se reconcilia, crece. Lucas 15 lo deja claro con la parábola del hijo pródigo. El joven se fue, falló, malgastó todo, pero cuando volvió no fue recibido como esclavo, sino restaurado como hijo. El padre lo estaba esperando, lo abrazó, lo vistió, lo celebró. Así es nuestro Padre. No está contando tus errores, está esperando tu regreso. Pero para volver hay que despertar. Y despertar requiere humildad, conciencia, decisión. El mayor milagro no es regresar a casa, es recordar que tienes un hogar, que no fuiste creado para vivir en la culpa, sino en la gracia, no para esconderte, sino para reinar. Vivir como hijo es caminar en propósito, es tomar decisiones no desde el miedo, sino desde la identidad. Es saber que tu oración no es eco al vacío, sino conversación con tu Padre, que tus luchas no son ignoradas, sino acompañadas, que tu vida tiene peso eterno porque fuiste engendrado desde la cruz. Y si eso es verdad, y lo es, entonces es hora de levantar la cabeza, ajustar tu postura y comenzar a vivir como quien sabe de dónde viene y hacia dónde va. No eres un accidente espiritual, eres parte del plan eterno de Dios, y Él te llama por nombre. Por eso, este mensaje no es para emocionar, sino para activar. No basta con decir, soy hijo, hay que vivir como tal, hay que orar como tal, hay que obedecer, amar, caminar, hablar como tal, porque el mundo no necesita más teorías cristianas, necesita ver hijos reales, hijos que reflejan al Padre con cada decisión. Y tú, que has llegado hasta aquí, eres parte de esa generación, la generación que no se conforma con escuchar, la generación que decide despertar. Y en el próximo paso hablaremos de qué hacer con esta revelación, porque conocer la verdad es apenas el comienzo. Lo que hagas con ella, eso lo cambia todo. La revelación sin acción se convierte en una carga, porque cuando el Espíritu abre tus ojos, también te está entregando una responsabilidad. Jesús dijo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:7. No dijo, escuche y aplauda, dijo, oiga. Y en el lenguaje bíblico, oír es obedecer,
Por eso, después de todo lo que acabamos de explorar, las preguntas, los silencios, los textos olvidados, el linaje espiritual, la identidad como hijos, llega el momento de responder, no con emoción pasajera, con decisión espiritual. Porque esta no es una serie de ideas interesantes, es una invitación a una transformación radical. La primera aplicación es clara. Vuelve a la palabra, pero con nuevos ojos. Ya no la leas como un ritual, ni como un libro más. Ábrela como si fuera la primera vez. Pregunta, escribe, anota, ora antes y después de cada capítulo. El Espíritu Santo no reveló este contenido para entretener tu curiosidad, sino para encender tu búsqueda. Tal vez hayas leído la Biblia por años, pero ahora es el momento de leerla con hambre. Pide revelación, discierne cada silencio, observa cada gesto, porque en esos detalles, como el silencio sobre el matrimonio de Jesús o la figura de María Magdalena, hay llaves escondidas, llaves que solo se entregan a quienes buscan con profundidad. La segunda acción, ora. Ora como nunca antes, no con palabras repetidas, sino con corazón expuesto. Dile al Padre, muéstrame lo que no he visto, enséñame a vivir como hijo, despierta mi espíritu. La oración no es un trámite, es la atmósfera donde se activa la identidad. Allí es donde se afirman tus pasos, donde se disipan las mentiras que heredaste, donde se rompe el espíritu de orfandad. Si este mensaje tocó tu alma, es señal de que el cielo quiere hablar contigo, así que apaga las distracciones, cierra la puerta y entra en lo secreto. No necesitas respuestas inmediatas, necesitas presencia, y en la presencia todo se alinea. Tercera aplicación, corta con la fe superficial. Vivimos en tiempos de ruido espiritual, demasiadas voces, demasiadas opiniones, demasiadas modas. Pero tú no fuiste llamado a seguir lo viral, fuiste llamado a seguir lo eterno, así que verifica todo con la palabra. No te emociones con cada nueva teoría ni rechaces todo por miedo. Examina, pesa, discierne, sé como los de Berea. Hechos 17:11. Escucha con apertura, pero confirma con las Escrituras. El Espíritu te guiará, no estás solo. Si llegaste hasta aquí, es porque estás siendo apartado por Dios para algo mayor, y lo que hagas ahora marcará tu próximo nivel espiritual. Y finalmente, responde con fe. Tal vez nunca tengamos la respuesta definitiva sobre si Jesús tuvo hijos naturales, pero ya conocemos la verdad que importa. Fuimos engendrados por Él, llamados a ser hijos, preparados para ser su novia. No vivas más como alguien que solo cree desde lejos. Acércate, reconéctate, asume tu lugar. Porque si el Espíritu te habló a través de esta palabra, es porque estás siendo activado para un nuevo tiempo. Y lo que viene no será teórico, será poderoso, práctico, real. Que esta revelación te lleve al secreto, a la obediencia, a la madurez, porque el linaje verdadero está siendo despertado. Después de todo lo que has escuchado hoy, solo una pregunta debe quedar resonando en tu espíritu. ¿Qué vas a hacer con esta revelación? No fuiste llamado a ser un espectador de la verdad, sino un participante activo del reino. Esta palabra no fue enviada para entretenerte, sino para confrontarte, alinearte y despertar tu identidad más profunda como hijo de Dios. Escribe en los comentarios tu opinión, tu testimonio o tu lucha. Comparte lo que sentiste al ver este video. Este canal es más que contenido, es una comunidad de búsqueda y transformación. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así, no perderás las próximas enseñanzas que seguirán revelando verdades que han sido silenciadas por siglos. Y no salgas sin ver el siguiente video que aparecerá en la pantalla. Lo que exploraremos allí te dará las respuestas que tu alma necesita para el próximo paso. Nos vemos pronto.
Soy Archivos Celestiales y la revelación continúa.